Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Democracia, más allá de las elecciones. Conduce Alfonso Ospina. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales de Caracol Radio que hacemos en alianza con la Pontificia Universidad Javeriana, y hoy en un día bien especial, ni más ni menos que el día más importante de la historia y la institucionalidad colombiana, el Día de la Independencia, el Día de la Batalla de Boyacá, que en 1819 selló para siempre, le terminó la dependencia del Reino de España y que desde entonces nos tiene con vida independiente como república. Y escuchamos para empezar a Mon Laferte, una cantante que nos gusta mucho, que queremos mucho, cantando este tema que justamente tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, la democracia. La democracia que, como ella dice, tiene en su canción, tiene que ver con todo, tiene que ver con cómo nos recibe el mundo, cómo nos comportamos, cómo vivimos, y que tiene un montón de expresiones, unas instituciones, unos procesos, unos procedimientos, y por ejemplo tiene que ver con la necesidad imperiosa de que esas instituciones y esas personas que llegan allá sean elegidas democráticamente, como justamente lo dice el nombre de ese sistema, y sean elegidas quiere decir que haya elecciones de distinto tipo en cada caso, pero elecciones, gente que se pronuncia, que vota, que da su opinión y que termina diciendo quién quiere, a través de su decisión libre, que lo gobierne, que le haga sus leyes, que le preste asistencia desde el Ejecutivo y haga otras funciones. De eso vamos a hablar en este 7 de agosto, el Día de la Independencia Colombiana, y lo hacemos, por supuesto, con expertos que nos acompañan de la Pontificia Universidad Javeriana, por ejemplo, con Sebastián Lípez de Castro. Sebastián, de nuevo, muchas gracias por estar en Caracol, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todas las personas que nos escuchan. Sebastián es el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de Relaciones Internacionales. Con él, con nosotros, con todos ustedes, está también esta mañana y este día de independencia Viviana Ortega. Bienvenida, Viviana. Buenos días, Alfonso. Un saludo especial a toda la audiencia de Caracol Radio. Viviana es profesora del Departamento de Ciencia Política y completa nuestro grupo de trabajo hoy Eduardo Velosa. Bienvenido, Eduardo. Buenos días para todos y para todas. Un placer estar con ustedes hoy. Eduardo es el director de la Maestría de Estudios Internacionales, por supuesto, en la Universidad Javeriana. Como les he dicho, entonces, el tema con que hoy empezamos este espacio especial de los días festivos en Caracol Radio, con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana, es la importancia de las elecciones para la democracia. Una frase que alguien podría decir que es una frase que podría sonar medio redundante, lógica, pero que no creemos que sea tal. Que realmente uno da por sentado que la democracia entraña elecciones, pero lo que nos ha enseñado la historia muy reciente y muy cercana a Colombia geográficamente es que hay momentos en que hay elecciones que quizá no sean tan democráticos y que hay sistemas que se dicen democráticos que terminan prescindiendo de elecciones. Entonces, por eso queremos retomar lo que para nosotros es una unión que debe ser indisoluble, la de las elecciones y la democracia. Quiero que arranquemos pues por donde hay que hacerlo, por la historia, para saber por qué estamos hablando hoy de esto, de dónde salió esta idea, a quién se le ocurrió, cómo empezó esa idea de hacer elecciones, por qué valerse de las elecciones. Y les doy la voz, por supuesto, a nuestros invitados de este día. Empezamos con Sebastián. Bueno, lo primero que habría que decir es que el concepto de democracia, aunque puede remontarse a los griegos, ya la idea mucho más cercana al proceso de elección propiamente, pues es más bien reciente, del siglo XVIII, en donde se empieza a, esparcir la idea de que la soberanía popular tiene que materializarse a través de un mecanismo en el cual el pueblo, que es el que va entonces a tomar las decisiones sobre los asuntos públicos, pues debe poder canalizar esos intereses. Pero es una idea relativamente reciente si la vemos desde el punto de vista histórico, porque tradicionalmente el poder residía más bien en los reyes que habían sido en esta idea, digamos, de una legitimidad más bien divina, habían sido ungidos por virtud de Dios, de alguna idea o tal vez hereditaria,
habían sido entonces quienes estaban destinados un poco a reinar y a gobernar. Con el tiempo, por supuesto, y las tensiones sociales, políticas y demás llevaron a que hubiera levantamientos sociales que reclamaban el poder para el pueblo. Y en la medida en que esto fue empezando a conquistarse, recordemos la Revolución Francesa, también lo ocurrió en los Estados Unidos, pues empieza a posicionar la idea de que es en el pueblo en donde reside la soberanía, es decir, la capacidad de poder definir el destino de la misma sociedad. Y para poder hacerlo, pues hay que establecer algún tipo de mecanismo que permita organizar lo que esa sociedad quiere y la toma de decisiones que se va a dar en consecuencia. Y allí es donde entonces el proceso de elección toma sentido como un mecanismo propio de esa forma de organización social en la que se reconoce la soberanía en el pueblo. Y creo, si me permite, Sebastián, que es importante recordar, que ustedes me ayuden, por supuesto, a que hoy lo que damos sentado como un derecho no fue siempre así, ya usted lo ha contado, pero por ejemplo, ahorita se nos hace absolutamente natural, y así debe ser, que vaya a votar un hombre y que vaya a votar una mujer, que vayan a votar desde cierta edad en este caso, pero por ejemplo las mujeres votan realmente hace muy poquito, y es una defensa que todos tenemos que saber que hay que estar manteniendo siempre, por si acaso. Efectivamente, este ha sido un proceso histórico de luchas, como mencionaba inicialmente, en la antigua Grecia, donde se empieza a instalar la idea de la democracia, de ese poder popular. Pues no eran todas las personas, aquellos que hacían parte de ese pueblo soberano y que tomaba decisiones, sino que eran algunas personas que cumplían unas ciertas características y unos requisitos, aquellos que podían efectivamente tomar esas decisiones. Con el pasar de los años, de los siglos y demás, y más recientemente, como mencionaba, pues ese derecho de participar en ese proceso de toma de decisiones estaba más asociado a la propiedad, a quienes tenían propiedades como tierra, dinero, etcétera, y progresivamente se fueron ganando espacios, como los espacios que efectivamente usted mencionaba, las mujeres, pero también otros grupos de la sociedad. Por eso la idea de la democracia tiene que ver también con la capacidad de participar, no solamente en elecciones, sino en la vida social, a través de diferentes mecanismos y de diferentes personas que hacen parte de la sociedad. Viviana, Eduardo, les propongo también que avancemos pensando en esto, que como hemos dicho, arrancamos por la historia, explicando que esto es una conquista de mucho tiempo, pero bueno, situémonos de inmediato en el hoy, y hoy hay unas cosas que sí son de hoy y muy recientes. Los papeles que juegan los medios de comunicación, eso es más viejo, por supuesto, sobre todo por los medios impresos, pero sobre todo el papel que juega la comunicación a través de sistemas digitales, medios digitales, redes sociales y demás. Así que hablemos de eso. ¿Cómo ven ustedes, Viviana, Eduardo, esa tarea que tenemos los ciudadanos y esos derechos que tenemos los ciudadanos, pero mediado por esto de las redes y otros servicios de comunicación digital? Yo quisiera anclar en una definición, Alfonso, de democracia de Schumpeter, que es la definición mínima de democracia. Schumpeter, en la década de los 60 del siglo pasado, definía la democracia como la competencia por los votos del pueblo. Sin embargo, para que la gente pudiera votar, él partía de la información. Entonces él ya en los años 50, 60 planteaba la importancia de los medios de comunicación como el canal idóneo para que la gente conociera los diferentes candidatos, las diferentes propuestas, las diferentes ideologías y hacerse una idea informada, porque para su definición de democracia era clave que la gente estuviese informada. Hoy lo que vemos tal vez, y una de las amenazas que cierne sobre las elecciones y sobre la democracia, es un poco las fake news, ¿no? El uso indebido de las nuevas redes sociales, de las nuevas formas de comunicación, y ante ello y ante esta definición que he querido traer a la mesa para la discusión, creo que es importante no perder de vista que los ciudadanos debemos seguirnos informando, debemos tener el derecho a diferentes fuentes de información y pues ojalá los medios de comunicación también estén comprometidos con la verdad frente a las noticias, frente a las propuestas y frente a las candidaturas. Bueno, Eduardo.
Yo quisiera complementar un poco la aproximación de Viviana con un par de cosas. La primera es que cuando hablamos de redes sociales estamos hablando de un fenómeno que se construye como cámaras de eco. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiende a seguir a las personas que piensan igual y eso magnifica o amplifica cierto tipo de mensajes y excluye otros. Y esto es lo que estamos viendo hoy en todo el mundo, cómo se empiezan a canalizar mediante algoritmos, mediante dinámicas propias, pagas o no pagas, que empiezan a aislar ciertos mensajes y a crear unas realidades que no necesariamente son posibles de contrastar. Mientras que en los medios de comunicación tradicionales uno podía acceder y uno tenía, digamos, una lógica clara de a qué línea ideológica pertenecía cada medio, en las redes sociales, por medio del anonimato, por medio de esta constitución o construcción de los influencers, esta idea parece que ya no es tan clara. Es decir, uno tiende, precisamente por la inmediatez de las redes sociales, a absorber esa información y replicarla inmediatamente, generando entonces una distorsión de la realidad. Y esto que plantea usted, Eduardo, lo que acaba de decir Viviana también, me lleva a otro punto que quiero que planteemos, es esto tiene que ser a través de la información, por supuesto, un intercambio de opiniones, a veces una confrontación de opiniones, y el tema que quiero plantear es el de la oposición y por qué la oposición es importante. Porque, sobre todo a partir de lo que pasa en redes, la oposición termina siendo vista casi como delictiva, como si el que no está de acuerdo, entonces está por fuera. El que no está de acuerdo comete un delito, el que no está de acuerdo comete algo ilegal. Y esto está muy lejos del concepto y de la realidad, ¿no? Sí, y además agregaría que la oposición juega un papel fundamental en la democracia porque la democracia parte del supuesto de que la oposición en algún momento determinado podría alcanzar el poder y la sociedad debería ser capaz de aceptar esa situación. Parte de ese principio de que el poder puede cambiar de manos y de que los perdedores pueden en algún momento determinado alcanzar el poder posteriormente. Entonces, bajo este supuesto, es muy importante que todos los actores sociales entendamos que las posiciones que se plantean en el debate político pues son todas legítimas, por supuesto aquellas que no trasciendan a discursos de odio y promuevan la violencia, pero además de ello, todas las posiciones sobre política pública diferentes pues deberían ser parte de la conversación. Y pasa entonces por tener un escenario de liberación democrática en el que el respeto, la tolerancia por la diversidad de pensamiento pues sea también parte del escenario de discusión política. Pero yo también insistiría en una idea y es el proceso histórico que hemos vivido en Colombia. Creo que para nosotros también, por la importancia que ha tenido el conflicto armado, desafortunadamente la idea de la oposición es una idea que se ha como anclado como una idea negativa y estamos justamente, digamos, ahora tratando de construir y con el estatuto de la oposición, tratando de hacerle entender a la gente que la oposición es un derecho y que es resultado de la pluralidad que hay en la sociedad y una sociedad tan diversa como la colombiana. Y adicionalmente quisiera resaltar la idea de precisamente la democracia de la alternancia del poder, no en el sentido en que hay que rotar las personas, sino que no hay ninguna persona que sea excelentemente capacitada para gobernar. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede haber personas mejores que necesitan llegar al poder. Y en ese sentido, entonces, la oposición juega un rol fundamental en señalar los errores, una tendencia que creo que se ha acentuado en los últimos 10 o 15 años en Colombia, en donde creemos que el gobierno de turno es el mejor de la historia, al fin llegamos, al fin tenemos a este prohombre, y resulta que no, que los políticos en últimas son hombres y mujeres como cualquier otra, llenas de errores, y la oposición, el rol fundamental que tienen en la democracia es resaltar esos errores, resaltar esas decisiones que no conducen a un beneficio colectivo y a partir de ahí plantear una alternativa para poder llegar al poder. Estamos este 7 de agosto hablando en este especial de contenido de Caracol Radio con la Pontificia Universidad Javeriana sobre democracia, y por eso les preguntamos a las personas en la calle, estudiantes de la Universidad Javeriana, qué significa para ellos
participar en democracia? Escuchemos sus respuestas. Participar en democracia implica no solo asistir a votar en determinado día, que las autoridades lo indiquen y que se cumpla ese proceso electoral, sino hacer un ejercicio juicioso de pensar cuáles son mis intereses y cómo estos encajan o incluso no encajan dentro de una comunidad o de la sociedad, y al mismo tiempo pensar cuáles son los proyectos vitales para una sociedad y con base en esto, pues elegir a mis gobernantes. Al mismo tiempo participar activamente de, no sé, juntas de acción comunal, incluso desde las juntas de convivencia de los edificios, desde los comités de convivencia de los trabajos. Eso ya es hacer parte de la democracia. La democracia no es únicamente ir a votar, sino que es un ejercicio mucho más complejo. Para mí participar en la democracia es básicamente ser un ciudadano, ya sea pues en el mundo de las urbes o en la ruralidad, pero es básicamente participar en un país. Cualquier participación dentro de un país, por supuesto, está enmarcado dentro de una lógica política de democracia. Por ende, creo que la acción participativa de la democracia se puede ver reflejada en cosas tan pequeñas como ir a juntas de convivencia, por ejemplo, de los edificios, o puede ser participar en las alcaldías locales, en talleres, formaciones, puede ser obviamente el acto de votar, que tal vez es diría yo que es la gran apuesta que tiene la democracia por la participación ciudadana, pero creo que el Estado tiene muchísimo trabajo por hacer mucho más visible la manera en la que uno puede ejercer, digamos que su oportunidad de voto o su oportunidad de opinión, más bien, de otras maneras. Para mí, participar en democracia es estar activamente en todos los procesos democráticos que tiene el país, independientemente de realizar y depositar un voto. También democracia es saber qué se propone cada candidato, independientemente del cargo que vaya a ocupar, estar atento, criticar con responsabilidad. Esto es lo que opinan los jóvenes de la participación en democracia. Antes de que continuemos con los temas que hemos preparado, ¿cómo les parece lo que nos acaban de decir? ¿Qué impresión les deja? Pues me parece muy positivo que haya una conciencia de que la democracia va mucho más allá del ejercicio del voto, que implica otros espacios de participación. En parte, la Constitución del 91 buscaba eso, agregar a la democracia representativa, a esas instituciones de democracia representativa, unos espacios de participación ciudadana, que lo que vemos con estas respuestas o con estas intervenciones de algunos jóvenes es que esto está, digamos que calando en las actividades de la sociedad. Hay un reconocimiento de que la democracia pasa por las elecciones, pero tiene unas implicaciones que van mucho más allá de ellas. Pero para mí también es como reconocer que ellos puedan admirar, apreciar el sentido de la participación. La democracia está incompleta si la gente no participa. La democracia tiene que estar llena de ciudadanía, y creo que este es el ejercicio también con este programa, de que la gente entienda que necesitamos fortalecer la democracia y las próximas elecciones a través de implicarse participando. Quiero ahora plantearles en un minuto cada vez que ustedes como profesores, como expertos, conocedores, nos expliquen a todos qué hacen, cómo funcionan, porque son importantes unas instituciones específicas, que aclaro, no son las únicas que tienen que ver con democracia, ni mucho menos, pero son las que tienen una necesidad, una participación directa en la realización de las elecciones, y que a veces no tenemos tan claro qué hace cada una. Empecemos con la Registraduría Nacional. La Registraduría, ¿quién me puede dar la explicación bien de lo que es? Viviana. Bueno, la registraduría es el órgano encargado de velar por las elecciones, de hacer el calendario electoral, de fijar el censo electoral, y en ello
pues abarca garantizar la idoneidad de las elecciones. Entonces es fundamental apoyarlas, informarnos, hacer actividades básicas como por ejemplo saber dónde es mi puesto de votación, si puedo cambiar de puesto de votación, si tengo que inscribir nuevamente mi cédula. Entonces eso todo está a cargo de la registraduría y nosotros tenemos también un rol fundamental de hacer parte de la realidad de lo que hace la institución. Complemento algo, pero usted, Viviana, me corrige si me equivoco para intentar aclararlo más. La registraduría es la que vemos nosotros cuando vamos a las elecciones. O sea, sí, señor. Es la que lleva la caja de cartón, que es la que llamamos la urna, es la que instala la mesa, es la que convoca a los que se sientan en esa mesa, que son los jurados, es la que nos asigna un puesto de votación que podemos consultar en listados que se imprimen o en mucho más, por supuesto, en cualquier medio digital. Esa es la registraduría nacional. Así es, centraliza toda la información de los ciudadanos a lo largo del país y una cosa también muy importante, ¿no? Cada 4 años se está mirando cómo mover los puestos de votación, ¿no? El censo electoral de cada municipio y la necesidad tal vez de ampliar las campañas de cedulación, porque sabemos que en este país todavía en la ruralidad hay algunas personas que no cuentan con cédula, entonces también de ubicar de manera más cercana a los ciudadanos los puestos de votación. Bueno, y confundimos mucho en los medios, cometemos mucho ese error de confundir mucho la tarea de la registraduría con la del Consejo Nacional Electoral. Entonces aclaremos, ya escuchamos la registraduría, ¿qué hace el Consejo Electoral? Pues el Consejo Nacional Electoral se tiende a confundir con la registraduría porque las dos instituciones hacen parte de lo que en la Constitución se denomina como la organización electoral, que es independiente de las ramas tradicionales, digamos, del poder público, independiente del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, y complementa la labor de organización de las elecciones que hace la registraduría, porque es la encargada de vigilar y hacer la vigilancia, inspección y control pues de todo el sistema electoral y de las elecciones en particular. También organiza, por ejemplo, el Fondo de Financiación de los Partidos Políticos, es la que reconoce o no la personería de los partidos y movimientos políticos, y es la que tiene un papel también muy importante en las elecciones porque es la que al final realmente es la que ejecuta el escrutinio de las elecciones, es decir, la validez final y jurídica en la que además concurren otros actores porque allí hay jueces, hay testigos, hay una multiplicidad de actores estatales pero también sociales, pues es este Consejo Nacional Electoral el que finalmente declara los resultados oficiales de las elecciones. Pregunta puramente académica y un poco ñoña, ¿debemos ubicar a ese Consejo Electoral en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial? En ninguno de los dos. Como explicaba en la Constitución, se define como una, si se puede llamar una rama independiente del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, pero no se denomina rama, sino que se denomina organización electoral. Así como los órganos de control también están separados de esas otras ramas y tienen, digamos, su propio lugar en la estructura del Estado. Y le hacía esa pregunta porque ahora vamos a hablar de una entidad que sí está adscrita a una rama, que es el Poder Judicial y que es el Consejo de Estado, específicamente la Sala Quinta, que se ocupa de asuntos electorales, ¿haciendo qué cosa? Hace control de legalidad de los actos electorales, es decir, que por ejemplo si algún ciudadano hace alguna queja sobre la inscripción de candidatos, sobre cómo se conformaron las mesas de votación y sobre los resultados, ella es el órgano encargado de conocer sobre estos procesos. También, por ejemplo, los de fraude electoral. Ella da a conocer, o sea, ella estudia y da su opinión frente a los resultados. Y hay otras entidades que ya no son del Estado, pero de las que vamos a hablar en un instante, porque antes hacemos una pausa. En este momento agradeciéndoles siempre a ustedes, nuestros oyentes, su compañía. Continuamos con Democracia, más allá de las elecciones. Continuamos en este especial sobre la democracia que hacemos en Caracol Radio con la Pontificia Universidad Javeriana, hoy con ocasión del 7 de agosto, el Día de la Independencia Nacional, la conmemoración de la batalla del puente de Boyacá, y escuchábamos hace instantes, lo seguimos oyendo al fondo, al Grupo Nietzsche, quizá la institución más importante de la música
de la salsa en Colombia, desde Cali, Valle del Cauca, desde el Chocó, el grupo Nietzsche, cantándonos Colombia, Tierra de Todos, que es una composición que han hecho en interpretación muchos otros grupos, muchos otros artistas. Y nos acompañan para hablar de la democracia hoy 7 de agosto, Eduardo Velosa, director de la Maestría en Estudios Internacionales, Viviana Ortega, profesora del Departamento de Ciencia Política, y Sebastián Lípez de Castro, todos de la Javeriana. Sebastián es decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Antes de la pausa hablábamos de entidades que trabajan por las elecciones, organizándolas, juzgándolas, orientándolas, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Consejo de Estado de Susana Quinta, y Sebastián quiere complementarnos esto. Sí, Alfonso, gracias. Hacíamos una alusión a la independencia de la organización electoral y Alfonso preguntaba por la relación con el Ejecutivo. Creo que es muy importante resaltar o reforzar la idea de la independencia de esta organización y de estas instituciones que hacen parte de la organización electoral, porque el proceso de elecciones no está supeditado a las decisiones del Ejecutivo. No depende del presidente. La elección de los magistrados, por ejemplo, del Consejo Nacional Electoral pasa por el Congreso de la República. No son subordinados directos, digamos, del presidente de la República. Y es muy importante en democracia también, así como las elecciones, la independencia de estos órganos respecto del Ejecutivo, porque ello da transparencia, tranquilidad a todos los actores sociales y políticos de que el proceso pues es efectivamente competitivo, es decir, que todos tienen la posibilidad de participar y de competir en las elecciones y que estas no van a responder única y exclusivamente a las decisiones y los intereses de quien esté en el Ejecutivo en un momento determinado. Entonces, resaltar esa independencia de la organización electoral respecto de las otras ramas del poder público y específicamente del presidente y el Ejecutivo. Perfecto. Entonces, hablamos de la independencia. Escuchábamos al grupo Nietzsche hablando sobre Colombia y les decía antes de la pausa que queríamos hablar de otras entidades y de otras figuras. Por ejemplo, ahora quiero que hablemos de las figuras de observación electoral que justamente no hacen parte para nada del Estado, ni del gobierno, ni de ninguna de las ramas del Estado. Son la sociedad civil, los que somos ciudadanos en general. Esas organizaciones, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué papel tienen? Especialmente una que se ha hecho muy reconocida a lo largo de los años en Colombia, que es la MOE, la Misión de Observación Electoral. Cuéntanos. Bueno, lo primero que hay que aclarar un poco es la idea de sociedad civil. La sociedad civil es una porción de esta sociedad que tiene un interés en la política, que tiene un interés específico, que en este caso es la transparencia de las elecciones. No está asociada, por ejemplo, con otro tipo de mecanismos de observación electoral que serían los testigos electorales que ponen los partidos, pero ellos están mirando desde su propia óptica si les cuentan o no les cuentan los votos. Desde el punto de vista de la sociedad civil, lo que se busca es que todo el proceso permita, como lo decía Sebastián hace un momento, la competencia real y efectiva entre las diferentes opciones. Es decir, no solamente mira que los ciudadanos o las ciudadanas puedan ir a votar, sino que los jurados sean designados acorde con el proceso que tenga un país determinado, que adicionalmente no haya interferencia política por parte del gobierno o de otro tipo de actor político, y esto es fundamental por una razón, y es que las elecciones, como ese método para decidir, brinda legitimidad al resultado y le va a brindar legitimidad al gobernante de turno. Y esto, por ejemplo, es muy claro en el caso de Venezuela. Ya llevamos un año de las elecciones que perdió Maduro, pero ahí sigue en el poder. ¿Y qué pasó? Pues la sociedad civil, especialmente la internacional, por ejemplo, dijo, acá hubo problemas en las elecciones, las elecciones no fueron competitivas, por ende no deben ser válidas, se le han exigido las actas, no aparecen, obviamente la oposición sí tiene alrededor del 80%, pero es precisamente por eso, porque en últimas las elecciones dan esa cuenta de legitimidad que le va a permitir al gobernante o la gobernante poder tomar el control del Ejecutivo en este caso. Yo quisiera complementar lo que nos cuenta Eduardo con dos experiencias prácticas que hace la Misión de Observación Electoral. La primera de ellas es un libro sobre riesgos electorales que se construye con otras organizaciones de la sociedad civil y con las universidades del país,
que se le entrega 3 meses antes a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, con el fin de que los entes encargados conozcan cuáles son los riesgos electorales que pueden atravesar las elecciones a Congreso y las elecciones presidenciales. Y uno segundo muy interesante en el que participamos muchas universidades de Bogotá son en los procesos de observación electoral. Nosotros desde la Javeriana participamos con nuestros estudiantes el día de las elecciones cuidando puestos de votación como miembros de la observación electoral, y eso es súper importante porque es como los ciudadanos participan en este ejercicio que, como yo a veces le digo a los estudiantes, en la fiesta de la democracia. Y adicionalmente pues decirle también a nuestros oyentes que también pueden inscribirse como testigos electorales. Ese es un día muy importante en donde a través de los partidos políticos o de los movimientos significativos de ciudadanos, los ciudadanos pueden cuidar el proceso, la transparencia y la idoneidad de las elecciones. Bueno, yo quiero agregar un punto aquí a esta conversación de las entidades, organismos. Ya hemos hablado lo que está en el Estado, y con su independencia del Ejecutivo, la tarea judicial y toda la tarea de la sociedad civil que Eduardo y Viviana nos acaban de contar. Hay otras entidades que no hemos mencionado, otros organismos que no hemos mencionado, que son las comisiones de acompañamiento, que tienen carácter legal y que deben reunirse entre partidos políticos, organizaciones, algunos funcionarios judiciales, funcionarios ejecutivos, funcionarios de las fuerzas militares, que son la Comisión de Garantías para la relación de las elecciones, la Comisión de Seguridad y la Comisión que creo que es de acompañamiento de los partidos políticos. ¿Eso qué hace? Y entre otras, no sé qué impresión tienen, pero yo no las he visto muy activas recientemente. Efectivamente, cuando el gobierno nacional convocó algunos de estos espacios a propósito del atentado terrible al precandidato Miguel Uribe Turbay, pues algunos de los partidos decidieron no acudir a estas instancias y es un mensaje que no le hace bien al proceso electoral, porque efectivamente en estos espacios se dialoga sobre los riesgos que están enfrentando los candidatos y los partidos en los diferentes territorios del país y se pueden lograr acuerdos, llamar la atención a las entidades correspondientes y a las que tengan las competencias pertinentes para que contribuyan pues a atender esas situaciones, a mejorar la seguridad de los candidatos, a definir rutas de trabajo que han sido concertadas con todas y todos los partidos políticos. Entonces, pues son espacios muy importantes porque efectivamente le permiten a todos los involucrados en el proceso, a todos los grupos significativos de ciudadanos, los movimientos y los partidos, pues poner de presente los riesgos a los que están expuestos y tratar de concertar con las autoridades esos mecanismos que permitan pues blindar el proceso electoral. Y bueno, creo que esto nos permite caer en otro tema que queremos presentarles a todos ustedes hoy 7 de agosto, y es pensando en las elecciones próximas, y bueno, aquí abro otro paréntesis, ¿cuáles son las elecciones próximas? Porque hemos hablado de elecciones y es muy bueno recordarlas, porque no son solo una, son varias. Ustedes por favor me corrigen. Primer certamen electoral que tendremos en el calendario será este mismo año, 19 de octubre, que además es muy importante, segunda vez que se hace, elecciones juveniles, elecciones para conformar los consejos de la juventud, que tienen unas cosas atípicas, pueden participar ciudadanos desde los 14 años incluso, y solo pueden participar hasta cierta edad, que si no estoy mal son los 30 años. Pero acá voy a revisarlo para no cometer un error. Y los candidatos también tienen que tener menos de esa edad que conforman los consejos. Eso será el 19 de octubre. 26 de octubre serán las elecciones de consultas interpartidistas o intrapartidistas, internas y de varios partidos quedaron abiertas en esta ocasión. Ya hay una lista de al menos 9 agrupaciones políticas que se inscribieron para, si quieren, participar. El próximo año vienen las más conocidas por todos. Segundo domingo de marzo, siempre según la Constitución, la elección del Congreso de la República, el Senado y la Cámara de Representantes. Y el tercer domingo de mayo, el último domingo de mayo, la elección del presidente o presidenta de la República, que en caso de no lograrse a resolver ese día, se cita una segunda vuelta en 3 semanas después. Así que estamos hablando de ese que es el calendario electoral y les digo es oportuno, con lo que hemos dicho antes, pensar en qué riesgos ven ustedes para este proceso. Empezando, por ejemplo, cómo ven la seguridad en el país para que pensemos que vamos a tener todas esas 4 o 5 jornadas de votación
naturalmente, con tranquilidad, como debería ser. ¿Cómo están viendo eso? Bueno, agregaría en ese calendario electoral que en la jornada de marzo, con la elección del legislativo de Congreso de la República, también se podrán realizar consultas interpartidistas nuevamente. Esto es muy importante porque en la última elección, recordemos que la coincidencia de esas dos elecciones pues tuvo un impacto muy importante en los resultados tanto de Congreso como de la carrera presidencial. Entonces, esta primera ronda de consultas internas e interpartidistas de octubre pues será simplemente una antesala a lo que continuará en marzo próximo. Y en términos de los riesgos, efectivamente hay riesgos de violencia política que, aunque en las últimas décadas había ciertamente descendido, pues en este último periodo ha tenido un nuevo, digamos, una nueva ola muy importante. Los seguimientos y los estudios que se hacen por parte de organizaciones de la sociedad civil, como la Misión de Observación Electoral, Cali Visible, de la Universidad Javeriana en Cali, señalan que, por ejemplo, el 28% de los municipios del país está en riesgo de situaciones de violencia política. Pero esto ha sido pues una situación, digamos que permanente, aunque como mencionaba se ha reducido y tiene un nuevo, digamos una nueva ola. Se ha concentrado en algunos territorios del país y especialmente contra líderes ambientales, sociales y firmantes de paz. Por tanto, situaciones de seguridad, digamos que no son extraordinarias, sino que han sido permanentes, aunque han estado localizadas en unos territorios y contra algunos actores sociales y políticos en particular. Bueno, y aprovecho, los escucho más, pero para no dejar ningún dato ahí erróneo, los consejos de la juventud pueden participar desde los 14 años, como lo había dicho, hasta los 28, no a los 30, hasta los 28 años, candidatos y votantes. Estamos hablando de riesgos, entonces, ¿cómo ven? No solo el riesgo de la seguridad, sino la seguridad, pues que lo entendemos como actores armados que eventualmente intervengan, sino otras anomalías que son absolutamente ilegales, compra de votos, transhumancia de votos, algo que atente contra la transparencia, en este caso de las elecciones. Pues esa es una característica desafortunadamente de nuestras elecciones y pues de las elecciones de América Latina, en donde la cultura política y las redes clientelares hacen a veces necesario que existan este tipo de delitos en contra del proceso electoral. Sin embargo, y sin quitarle importancia, Alfonso, sí quisiera señalar que también es algo muy, muy cultural. Hay regiones del país en donde la gente hace parte de un clan político, ya hace parte de una red clientelar y no necesariamente siempre está como presente la compra de votos. Sin embargo, desafortunadamente, tal vez por cómo se ha construido el Estado mismo, hay algunas regiones del país en donde ante la falta de otros actores económicos, son los actores políticos quienes dan las oportunidades de acceso al trabajo y a los servicios del Estado a las poblaciones. Por ello también es un riesgo que siempre está ahí, que siempre está latente como parte, digamos, de nuestra cultura política y de la necesidad que tenemos de que la gente tome conciencia de un voto informado. Yo quisiera añadir un riesgo que suele pasar desapercibido y es el riesgo internacional. Y este riesgo internacional está dividido en dos. Primero, en los ejemplos autoritarios regionales, por ejemplo, que empiezan a emular otro tipo de gobernantes y empiezan a jugar con las leyes, empiezan a jugar con las políticas públicas, tratando de disminuir la posibilidad de que la competencia efectivamente llegue al poder, porque consideran que la democracia solo se puede entender desde el resultado favorable de su propia línea política. Y esto está asociado con el segundo riesgo internacional que tiene que ver con la intervención. Y esta intervención no necesariamente es una intervención militar, ni mucho menos, pero sí es una intervención, bien sea económica o bien sea política, diplomática, en donde ya vemos algunas características y algunos procesos en la región en donde se empiezan
empiezan a aislar ciertos candidatos o se empieza a castigar a un Estado precisamente por las reformas o por los avances autoritarios que están teniendo, o por el contrario se celebran. Y creo que es un riesgo que estamos viendo y está subiendo en toda América Latina. Quisiera agregar que además de los riesgos, digamos, por delitos propiamente dichos contra el proceso electoral, también hay riesgos que tienen que ver con la opinión pública y con el manejo del discurso político por parte de los actores políticos en todos los territorios del país. La extrema polarización, los discursos de odio y la violencia, la incitación a la violencia, pues puede generar efectivamente situaciones donde la inconformidad con los resultados pueda traducirse en hechos de violencia. Pero dicho todo esto, quisiera también resaltar que a pesar de la persistencia de riesgos, que no son exclusivos a Colombia, los riesgos electorales, estos y otros que hemos mencionado acá, son inherentes a las elecciones. En todas las sociedades del mundo en donde se realizan elecciones hay riesgos del proceso electoral. No hay ningún proceso electoral perfecto ni inmune a diferentes tipos de riesgos. Y con ello, entonces valga resaltar que a pesar de los riesgos que vivimos en nuestro país, nuestras elecciones han sido en general elecciones que se han desarrollado de manera, digamos, normal, con todos los procedimientos del caso y que han sido reconocidos nacional e internacionalmente, pues por la legitimidad del proceso. Me parece muy importante resaltar eso. Tienen que funcionar bien las elecciones, pero muy importante lo que dice Sebastián, porque muchas veces esto se convierte en un caballito de batalla en redes. Sobre todo, las elecciones tienen que ser confiables, tienen que ser transparentes, tienen que ser justas, tienen que ser reconocidas, pero no necesariamente quiere decir que tienen que ser perfectas, porque la perfección, pues ni aquí, ni en ningún lado, ni hoy, ni antes, ha sido tan fácil de alcanzar, ni lo será, ¿no? Y yo quiero incluir, ya llegando un poco a nuestro final, otro riesgo que ya lo hemos mencionado, que particularmente a nosotros por supuesto nos toca mucho, y es el riesgo ese de la libertad de información, del que ya antes Eduardo nos había hablado, y que ahora cuando hay una explosión de medios de información, uno pensaría eso debería abrir absolutamente la transparencia, y lo que quizás está pasando es lo contrario, que hay menos transparencia y hay muchísimos peligros, amenazas contra quienes ejercen o intentan ejercer esa libertad de opinión, de pensamiento, libertad de prensa. En ese punto, ¿qué idea tienen ustedes ahora? Pues yo creo que la FLIP ha hecho un trabajo muy importante. Que es la Federación de Libertad de Prensa. Sí, para los oyentes, sí señor. Sí. Que hace un ejercicio como que cada año, cada elecciones, igual entre elecciones, pues cuenta cómo va la libertad de prensa en el país. Y uno a veces se sorprende porque la libertad de prensa es muy limitada a veces, sobre todo en lo local. Entonces creo que la FLIP hace su tarea de anunciar, también denunciar, ¿no?, cuando hay estas limitaciones al ejercicio de su trabajo. Y pues creo que también yo insistiría en una cosa que señalaba Sebastián, y es la importancia de que la sociedad entienda que tiene que tener fuentes alternativas de información, que se debe informar no solamente por los reels del Instagram o del TikTok, sino que hay que leer prensa, que hay que escuchar la radio, porque solamente confrontando ideas puede hacerse cada ciudadano realmente una idea apropiada para sus preferencias políticas. ¿Ustedes, Eduardo o Sebastián, tienen alguna idea sobre este punto o avanzamos algo más? Yo creo que lo principal en términos del riesgo es entender que el Ejecutivo en sus estrategias de comunicación no puede venderse como un medio de comunicación más. Es decir, para eso el gobierno tiene unos canales institucionales, tiene una manera de decir esto es lo que voy a hacer o esto es lo que estoy haciendo, esto es lo que estoy cumpliendo, pero los medios de comunicación en términos generales deben estar separados de ese gobierno precisamente para hacer un control efectivo sobre lo que está haciendo. En últimas, un medio de comunicación que diga que todo está bien, que es perfecto, que este es el mejor gobierno que hemos tenido en el mundo,
pues no cumple con su función de control, de transmisión de la información para que los ciudadanos y las ciudadanas podamos tomar decisiones informadas de reelección, por ejemplo, o de poder rescatar ese plan de gobierno en el siguiente candidato o candidata, o por el contrario castigarlo con nuestros votos. Bueno, y en este último tramo, estos últimos minutos, quiero que hablemos porque hemos hablado de proceso de las elecciones, jornada de elecciones, que hablemos del post-elecciones, un par de cosas que tienen que ver con la rendición de cuentas que quienes son elegidos deben hacer, por qué razón deben hacerlo, y lo segundo, el análisis posterior que se hace a cómo transcurrieron las elecciones, que terminan en unos procesos que aquí en Colombia hacen, y en otros países también hacen mucho ruido y terminan con destituciones, con procesos judiciales y demás. ¿Qué deberíamos saber sobre esos dos procesos postelectorales? Pues yo quisiera iniciar señalando la rendición de cuentas vertical, que no sería el final sino el inicio, Alfonso, y pensaría que este es también un llamado a los ciudadanos a ejercerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es importante que en este momento nosotros como ciudadanos recordemos por quién votamos hace 4 años o hace 3 años, tanto para Senado como Cámara y como Presidencia, y hagamos el ejercicio de evaluar si realmente las expectativas y lo que se ofreció nos cumplieron, y a partir de ello en las 5 elecciones que se vienen, votar en consonancia. Esa es la primera rendición de cuentas que se hace el día de los comicios, y es donde el ciudadano, con el poder del voto, que realmente es muy poderoso, castiga o premia a quienes eligió: partidos, movimientos significativos de ciudadanos, personas. Entonces ese es el primer mecanismo de rendición de cuentas. Ya después, una vez electas las autoridades, hay un segundo mecanismo de rendición de cuentas que conocemos como la accountability horizontal, y que tiene que ver justamente con la armonía que debe haber entre las ramas del poder público y los pesos y contrapesos que deben jugar entre ellas, para que si el Ejecutivo hace algo o pasa algo por el Congreso de la República, las Cortes, o en especial la Corte Constitucional, pueda en su momento juzgar si es inconstitucional o no. Entonces digamos que ahí entran también, como ya habíamos hablado hace un rato, los otros órganos de control, y es en esos 4 años, de una vez electas, todas las corporaciones, todos los actores, dado el diseño institucional que está en la Constitución Política colombiana, hacen sus pesos y contrapesos, se limitan o no, para que ninguno se exceda en sus funciones. Eduardo. Yo añadiría una cosa en relación con el papel del ciudadano o la ciudadana, y es entender que las elecciones no se trata de ganar o perder, sino de participar del proceso mismo. Y en esa solicitud que hacía Viviana hace un momento, en términos de la revisión de los votos en las pasadas elecciones, yo también les pediría una cosa, y es que defendamos el proceso. Es decir, que estemos atentos a cualquier tipo de maniobra por cualquier tipo de actor político para impedir nuestro derecho a participar, y si perdemos, en el sentido en que nuestro candidato o nuestra candidata no ganó, pues entonces defender el derecho a que en 4 años podamos volver a participar. Muchas gracias, Eduardo. Cortico para el final. Simplemente agregaría que el ejercicio de la ciudadanía inicia y es fundamental el día de las elecciones, pero que no termina allí. Pasa por hacer ese ejercicio de rendición de cuentas, hacer un seguimiento a la gestión que hacen las personas elegidas, y eso es posible gracias a esa participación que hay en el momento de las elecciones. Entonces, una invitación a todas las ciudadanas y ciudadanos a apropiarse de ese rol ciudadano de participación, tanto en las elecciones como en el seguimiento a la gestión. Sebastián Lípez de Castro, Eduardo Velosa, Viviana Ortega de la Universidad Javeriana, gracias por participar con nosotros, y especialmente gracias a todos ustedes, los oyentes de Caracol Radio, que nos acompañaron en este 7 de agosto, que les deseamos continúen viviendo con la mejor tranquilidad y felicidad. Gracias a todos.